Bienvenidos al lanzamiento de la 15ª edición de la revista Goliardos, cuyo tema central aborda las formas de hacer historia. En esta ocasión tendremos el gusto de escuchar a dos de los autores presentes en esta edición. Asimismo, contaremos con la presencia del profesor Heraclio Bonilla, quien hará un comentario del contenido de la publicación. Primero, Carlos Antonio Arbeláez, estudiante del Departamento de Historia y director de la revista. Muy buenas tardes a todos. Agradezco la presencia de todas las personas que se encuentran en este recinto acompañándonos el día de hoy. Gracias al profesor Heraclio Bonilla por acudir a nuestro llamado una vez más, ya nos había acompañado. Agradezco a Natalia Botero, a Daniel Pérez, quienes también estuvieron complacientes en poder brindarnos un acercamiento de primera mano de sus trabajos que salen publicados en esta edición de la revista Goliardos. Agradezco a los demás autores por su participación, tanto a los que se les aprobaron sus textos como a los que no. Tengo un agradecimiento a Bienestar de Ciencias Humanas, a Bienestar de SED y en especial al Departamento de Historia, que sin su apoyo tanto logístico como financiero no hubiera sido posible materializar el ejemplar número 15 que hoy ustedes tienen en sus manos. En este punto quiero de nuevo agradecer al profesor Heraclio Bonilla, no solo por hacer parte del proyecto Goliardos, sino también por haber impulsado y apoyado este proceso desde la dirección del departamento en su momento, y a todos los profesores asociados al Departamento de Historia. Tengo que hacer un agradecimiento especial al grupo de trabajo, a mis compañeros del comité editorial por su labor desinteresada y al compromiso con el cual han abordado este proyecto. Para mí es un verdadero placer estar acá compartiendo con ustedes parte de la labor visible que hemos logrado durante el desarrollo del proyecto que inició en su última etapa hace 2 años largos en cabeza de Marco Forero, y ha sido un verdadero reto continuar el trabajo que se emprendió con la publicación número 12 de la revista, después de un ya periodo conocido de 4 años en que la revista estuvo sin ninguna publicación. Un mayor reto es presentar una revista semestral impresa de carácter estudiantil a la comunidad académica, teniendo en cuenta el avance de los medios digitales y las facilidades que la tecnología nos brinda hoy para la difusión del conocimiento. Parecería algo anticuado todavía luchar por mantener un espacio de reflexión que se ve materializado en un librito como el que les presentamos para ustedes el día de hoy. Por supuesto, el grupo de trabajo Goliardos reconoce y aplaude las nuevas plataformas de comunicación y las diversas ventajas con las que podemos contar. Asimismo, tenemos claro que los medios impresos y digitales tienen naturaleza distinta y por ende diferentes particularidades. En tales diferencias se ha indagado para dar otra cara a la revista, no solo proporcionando un compendio de textos académicos, sino haciendo un ejemplar que sea agradable para el lector. Además, como se anuncia en la editorial de este número, hemos procurado incentivar la interacción entre ustedes y Goliardos, promoviendo espacios de comunicación a través de las redes sociales y de un blog, intentando que la revista no sea un ladrillo más en los anaqueles de la historia. Aún ese es un desafío que continúa. Pero si de dificultades se trata, es imperante decir que no fue fácil hacer una convocatoria con el tema central de historia y teoría, como también se anuncia en la editorial. Por la tipología de los textos y la carencia de la temática en estos, nos vimos obligados a darle un cambio al título de este número, pasó de ser historia y teoría a formas de hacer historia. Esto nos pone en manifiesto la problemática por la que ha pasado la disciplina histórica desde los orígenes de las ciencias sociales, en cuanto a las formas de interpretar el pasado, el conocimiento y uso de distintas teorías, y lo que es más inquietante a mi juicio, la poca preocupación por parte de los nuevos historiadores por su oficio, su quehacer y la rigurosidad de la disciplina histórica. Esta es una reflexión que seguirá siendo objeto de debate. Invito a todos los estudiantes de la carrera de Historia y las disciplinas afines, profesores y a los demás grupos de trabajo del departamento a que se hagan partícipes de la revista. Están abiertas a inquietudes, críticas o sugerencias en pro de mejorar este impreso que ya cumple 18 años de existencia. Sin más preámbulos, les presento el ejemplar de la revista Goliardos número 15, Formas de hacer historia, con una sección de tema central, una de tema libre y una sección de novedades historiográficas. Es muy gratificante poder decir que es un producto de todo nuestro esfuerzo y que el resultado, más allá de los errores de forma que puede tener, que asumo como coordinador del grupo, me deja plenamente convencido que vale la pena aportarle el tiempo, la dedicación y todo el empeño a un proyecto como Goliardos. Muchas gracias.
historia, quien nos presentará su texto titulado Somos creadores de nuestra historia, el problema teórico de la agencia, la estructura y el cambio social en la historia. Bueno, buenas tardes. Primero quiero dar un agradecimiento a la revista Goliardos por haber presentado mi trabajo. Creo que hubo también como algo de debate en el proceso de aceptarlo, precisamente por el tema que nos convoca, que es la relación entre historia y teoría. Muchas veces es una relación un poco difícil, no es solo difícil a la hora de asumirla y de trabajarla desde el oficio del historiador, sino también de pensarla, y en este caso de escribirla. Pues para mí venir a presentar este trabajo se hace importante porque precisamente puedo tener la oportunidad de una interlocución con los lectores del artículo, un poco explicitando más el sentido y el porqué de ese trabajo. Ese trabajo entonces así busca analizar, dar cuenta y problematizar tres conceptos que a mi modo de ver son claves para la historia. Es el concepto de estructura, el concepto de cambio social y de agencia. Sin embargo, como yo bien lo planteo en el trabajo, el concepto de estructura ha caído en desuso por algunas corrientes historiográficas, hay algunas críticas desde la nueva historia cultural, desde la historia postsocial, y de alguna forma lo que intenta este trabajo es recuperar el concepto. Recuperarlo, pero intentando superar las críticas mediante las cuales el mismo ha caído en desuso. Para eso es muy importante entonces remitirnos al trabajo de David Thompson, Miseria de la teoría, en donde de alguna forma Thompson hace una crítica muy fuerte al Thusser, en el sentido en que la estructura se convirtió en un concepto demasiado imponente, pero a la vez demasiado rígido para pensar la historia. De alguna forma, Thompson utiliza la metáfora de la ballena, entonces casi que la estructura es como una ballena que engulle la historia y está engulliendo o está tragándose los procesos históricos, y precisamente esta crítica se hace es por esa concepción de estructura como algo rígido, poco cambiante. Sin embargo, para esto es muy importante entonces tomar los trabajos de William Sewell. Sewell hace de alguna forma una reivindicación del concepto de estructura. Sin embargo, para nosotros poder entender el concepto de estructura y llevarlo más allá de una definición que de pronto pueda tener algunas connotaciones de rigidez que precisamente le costaron su protagonismo en las ciencias sociales y en la historia, es importante entender el concepto de agencia y de cambio social. En este sentido, yo retomo la perspectiva de Burke, donde él menciona que hay algunos problemas centrales en la historia, entre ellos está el problema de la agencia y la estructura. Sin embargo, Peter Burke simplemente lo menciona como un problema, pero no considero que haga un desarrollo bastante amplio de la misma, como si lo hace Sewell, quien se sienta a pensarlo y analizarlo, y toma algunos autores desde la sociología y la antropología, como es Anthony Giddens, es Pierre Bourdieu, es Erwin Goffman, quienes de alguna forma se encargan de reconceptualizar el concepto de estructura de la mano de la agencia y del cambio social. De esta manera, algo importante es pensar las estructuras, pero es a partir de los agentes. Las estructuras no se pueden pensar sin los agentes sociales, no se pueden pensar simplemente como armazones. Por eso mismo es la importancia de tomar el concepto de estructura de Anthony Giddens, quien lo entiende a partir de una dualidad. Entonces dice que existe una dualidad en las estructuras se organizan mediante reglas y recursos. En este sentido, él no se fija desde el concepto de estructura, sino que habla de estructuración. Entonces, por eso mismo, nosotros podemos hablar que las estructuras son múltiples, contingentes, diversas, y permiten cierta dinámica. Asimismo, es importante tomar el concepto, o los conceptos de Bourdieu acerca de la distinción que hace entre estructuras
objetivas y estructuras incorporadas, mediante las cuales habla de los capitales, los campos sociales y el hábitus. A partir del hábitus, lo que hace Bourdieu es, de alguna forma, darle cierto dinamismo a las estructuras. Y es decir, que las estructuras pueden ser corporizadas por los actores sociales. Aquí es importante entender que la agencia, entonces, como bien lo señala Seurat, la agencia es esa capacidad que tienen los actores sociales de empoderarse y de corporizar esas estructuras. Muchas veces hemos definido el concepto de agencia como aquello que va en contra de la agencia social. Sin embargo, entonces, aquí es donde entra en juego el concepto de cambio social. ¿Cómo nosotros podemos pensar el concepto de agencia en relación con la revolución, en relación con las transformaciones sociales? En ese sentido, también traigo a colación el trabajo de Goffman, quien dentro de su estudio de internados trae los conceptos de ajustes primarios y ajustes secundarios, mediante los cuales los agentes sociales permiten de alguna forma vulnerar, ir en contra de o aprovecharse de él. Todo esto para decir que precisamente nosotros podemos generar y pensar la historia y la sociedad desde el concepto de estructura, pero mediante un concepto dinámico. Por eso yo hablo de estructuras estructurantes y estructuras estructuradas, conceptos que acuño de todos los autores que he mencionado, mediante los cuales entonces se reconoce al actor social como un agente social, como alguien que no solo puede y tiene la capacidad de empoderarse de las estructuras, sino también de transformarlas. Es un artículo muy teórico. Creo que una de los requerimientos que se me hicieron era de pronto dar más ejemplos. Creo que la forma de escritura del artículo es más propia de un artículo de sociología o de antropología que un artículo de historia, en tanto ya hemos construido unas tradiciones de escritura dentro de las distintas disciplinas. Sin embargo, el reto de este artículo y el reto de presentarlo en una revista estudiantil es traer a colación el problema y a la vez la importancia de la teoría en la historia, de que exista una fundamentación y una formación histórica en los estudiantes, tanto de pregrado como de posgrado, de historia, que permita tener una serie de conceptos, de reflexiones, que mediante las cuales pueda problematizar la historia, pueda pensarla y pueda preguntarse sobre ella, cuestionarla, ser crítico y también transformarla. En este sentido, hago el llamado de atención que Seurat hace, y de alguna forma él dice: estamos en un mundo cambiante, en donde las mismas transformaciones del capitalismo, la misma, digamos, un poco difuminación que se ha dado de aquellas estructuras que hasta el fordismo eran tan fáciles de analizar desde las ciencias sociales, hizo que las ciencias sociales se transformaran, que entrara el giro lingüístico, que entraran todas estas corrientes que se han llamado posmodernistas, que de alguna forma han hecho énfasis en puntos importantes, pero también que han dejado perder otros. Entonces el llamado que hace Seurat, y el cual yo también recupero, es precisamente a no dejar atrás, digamos, tan importantes avances teóricos, digamos, a nivel historiográfico, que se dieron a partir de conceptos como la estructura, desde el marxismo, la escuela de los anales, y precisamente a enriquecerlos también, enriquecerlos con las nuevas perspectivas que se han dado, con el reconocimiento de los actores sociales y de la agencia, pero entonces, nuevamente, reitero, sin olvidarlos. Yo creo que la intención del artículo es una intención, como bien les decía, de dejar como unos puntos más que claros, es dejar los puntos problema, es que pueda ser un artículo de reflexión, pero a la vez de crítica. Creo que también ahí está mi correo electrónico, entonces pues quedo totalmente abierta a las críticas y a los cuestionamientos, porque creo que
el problema de la teoría es algo que no podemos dejar pasar en la historia. Muchas gracias. Tercero, Carlos Daniel Pérez, egresado del Departamento de Historia, quien también hará un breve comentario de su artículo titulado Sobre el proceso del desarrollo humano y nuestra capacidad para entenderlo. Buenas tardes. Agradezco al comité de la revista, ante todo por darnos la oportunidad de pensar en la historia como tal y en las formas en que se hace, en la posibilidad de hacer una crítica, a estas mismas formas en que, como lo decía anteriormente, se ha escrito la historia y se está escribiendo. En este sentido, básicamente el texto, o pues las reflexiones de las cuales partían, tienen que ver con una forma en que se escribió la historia o se trató de escribir la historia y que pues en los últimos años se ha visto un poco relegada, y es hacer una escritura científica de la historia. ¿Cuáles son las posibilidades de hacer un conocimiento científico de la historia? ¿Cómo lograr un conocimiento científico de las sociedades humanas a lo largo del tiempo en el cual se desarrollan? Y a la par con esto, también venía la pregunta de si las ciencias humanas, en particular la historia, ha tomado los datos relevantes que se han alcanzado en otras ciencias acerca de la naturaleza humana y los ha integrado a la forma en la cual trabaja. Como ustedes ven, tanto la primera como la segunda cuestión tienen que ver con algo que añade una estrategia para pensar la historia, para pensarla científicamente. Pues todo el texto parte de la estrategia reconstructiva desarrollada en principio por Norbert Elias y pues, después por Günter Dux, denominada histórico-genética, que a mi modo de ver es la estrategia que permite en realidad hacer una escritura científica de la historia, dando lugar a un enlace con los datos relevantes o con los datos más relevantes acerca de la naturaleza humana que se han alcanzado en otras disciplinas y que por varias condiciones en el desarrollo de nuestra disciplina no se han integrado a la forma en que trabajamos el pasado y a la forma en que nos pensamos como parte de un desarrollo histórico en toda la humanidad. Bueno, el texto inicia partiendo precisamente de esto. Quería, en principio, y hasta donde me fue posible, sintetizar cuáles son las condiciones que caracterizan a los humanos biológicamente, condiciones derivadas de la evolución natural, que son a lo que me refiero como datos que usualmente se desconocen desde la historia o desde la forma tradicional en que se ha hecho la historia. Esto, claro está, enlazado con el proceso por el cual hemos llegado a donde hemos llegado, que desde el punto de vista de la teoría o de la estrategia en la cual el texto se desarrolla, tiene que ver con el desarrollo de competencias cognitivas para actuar en el mundo que nos rodea, y en la medida en que se ganan ese tipo de competencias para actuar de una forma diferente en relación con aquello que en principio teníamos y que cada vez más comenzamos a contemplar. Así, en la segunda parte del texto, pues trata de hacer un esbozo, muy breve y esquemático esbozo, acerca de cuáles son las posibilidades de que se desarrollen ciertos tipos de comportamiento derivados del medio en el cual viven socialmente los hombres
de un medio que ha sido cambiante a lo largo de su historia. En principio, el medio en el cual se desenvuelven las sociedades de cazadores-recolectores debe tener, o de acuerdo a ese medio, se derivan ciertos tipos de comportamientos y ciertos tipos de personalidad que no son iguales a los que se desarrollan en el mundo moderno o en una sociedad industrializada. Más o menos, en la segunda parte del texto se intenta esbozar cuál es este tipo de comportamiento en relación a qué competencias cognitivas son relevantes de acuerdo al medio donde se vive y que tiene que ver esto con la capacidad para conocer. El tercer, pues básicamente el tercer acápite, que son unas conclusiones, trata de mirar si en el estadio en que nosotros nos encontramos, cuáles son las posibilidades de desarrollar un pensamiento científico acerca de nuestra sociedad y de nosotros mismos. Si esas posibilidades, pues como muchas veces se presumen o se presuponen, están dadas, o si por el contrario no lo están. Y bueno, tratando de hacer una evaluación pues un poco crítica de ver si en realidad en este momento y sin un cambio en la perspectiva en la cual nos pensamos a nosotros mismos, es posible hacer ciencia de la historia. Pues básicamente ese es el texto. De nuevo, la posibilidad que tiene esta revista y que da es de poder pensar otra forma en la cual se pueda explicar de una manera un poco más científica nuestro desarrollo como humanos y a la par poder transformar cosas que aún no podemos transformar porque aún no podemos entender. Pues básicamente ese es el texto que presento aquí. Pues espero que lo lean para tener intercomunicación con ustedes y poder discutir este tipo de cosas. Muchas gracias. Finalmente, escucharemos a Heraclio Bonilla, profesor titular del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Buenas tardes, buenas noches. Quisiera empezar agradeciendo a Carlos Antonio Arbeláez, quien me pidió hace 4 días, si recuerdo bien, que actuara interviniera en este acto de presentación en el número 15 de la revista Curiosos. Le acepté con muchísimo entusiasmo porque se trata efectivamente de un esfuerzo muy importante que es necesario respaldar. Y en segundo lugar, porque su contenido es altamente atractivo, al menos para mí. Pasé todo el día leyendo y analizando sus trabajos. Creo haber entendido casi todos, salvo uno titulado Fe de Ratas. Tiene 30 páginas. Todavía no estoy muy seguro qué del trabajo quiso decir. En segundo lugar, quiero agradecer la presencia de todos ustedes esta tarde, particularmente de mis colegas César Noblina y Ricardo Sánchez, que se siguen más que pueda distinguir por la película. Es realmente muy significativo que estén aquí presentes por lo que esa presencia significa para los compañeros estudiantes.
Ahora, editar un libro o una revista monográfica es ciertamente muy difícil. Pese a la dedicación a tiempo casi completo de nuestro colega Mauricio Archila con el anuario, tampoco fue posible prácticamente cumplir ese cometido cada vez que se programaba la edición de números monográficos. Y en el caso de Cobiados, el que comento, no todos los artículos efectivamente tienen una agenda que sea más o menos común. Muchos de ellos no tienen nada que ver con el título del número monográfico, es decir, teoría e historia. Incluso no hubo, entiendo, un consenso en torno a si mantener o no ese título o cambiarlo con formas de hacer la historia. Creo que el título de forma de hacer la historia evoca, por cierto, a los tres famosos volúmenes escritos en la década de los 70 por Jacques Legoff y Pierre Nora. Hacer la historia, que entiendo es una muy mala interpretación de lo que significa hacer la historia. Una cosa es escribirla, registrarla, y otra realmente es hacerla. El único caso que yo conozco de eso es justamente el Trotsky, quien tuvo el enorme privilegio, por una parte, de hacer la historia en el sentido estricto de la palabra y al mismo tiempo de escribirla. 1905 y la historia de la Revolución Rusa son efectivamente ejemplos muy elocuentes de lo que acabo de decir. El compañero Peláez me indicó que tenía aproximadamente 45 minutos para mi intervención. Pienso que no voy a ocupar todo ese tiempo, de tal manera que, primero, no quiero aburrirlos. En segundo lugar, porque no tengo francamente la competencia para dar cuenta de manera seria y profunda de lo que varios de sus artículos proponen, de tal modo que, en consonancia con el título original del número, voy a concentrar mi intervención en torno a los trabajos de la colega y amiga Josefina Botero, por una parte, y de Omar. Empezaré por el foro que se llama Fernando Luis, que tiene que ver con el impacto del eurocentrismo, particularmente en el contexto de la región y de la América Latina. Como sabemos, la historia desde su constitución académica formal a fines del siglo XIX construyó su agenda de investigación y de escritura en torno, por una parte, a cómo ocurrieron los hechos, particularmente la tradición narrativa. En segundo lugar, a la explicación del por qué tales hechos o tales procesos ocurrieron. La tercera, la interpretación bajo la estela de Clifford Geertz y la antropología simbólica. Y finalmente, el de su representación bajo la dirección del profesor Roger Chartier de París. De las 4 maneras que articularon la historia, la segunda, el de la interpretación, prácticamente desaparecido. No tiene en efecto la misma atracción ni la misma popularidad
que la tenía hace 4 o 5 décadas atrás, por razones que en este contexto no es tal vez pertinente examinar. Bueno, esta historiografía, por lo menos del occidente, porque no me voy a referir a los trabajos de Cantú, tiene evidentemente un sesgo eurocéntrico que se expresa entre varias coordenadas de 2 maneras específicas. Por una parte, considera como epicentro de esta historia universal Grecia y Roma, y en segundo lugar, porque ordena los procesos del resto de la historia de la humanidad en torno a esta coordenada central. Por lo menos eso fue así hasta 1978, cuando apareció el libro de Edward Said, Orientalismo, quien, entre otras cosas, dijo de manera persuasiva que la noción que los occidentales tenían del Oriente, en particular su supuesta inercia, en realidad tenía muy poco que ver con la realidad y la experiencia de ese continente, de esa región, y que más bien era una construcción ideológica, un estereotipo de los occidentales para construir una imagen más adecuada a sus requerimientos económicos y políticos. Esa fue la primera claridad de alerta, que luego fue continuada, por cierto, con muchísima más contundencia por así llamada Escuela de Estudios Subalternos en torno a los trabajos de Ranagir Muja y sus discípulos en la India. Estos estudios subalternos, por otra parte, que deben ser cuidadosamente distinguidos y separados de los así llamados estudios postcoloniales, no son, en efecto, la misma cosa, ni sus propuestas son las mismas. Aquí, justamente, radica una de las características importantes del trabajo de Omar Ruiz, en el sentido que su afirmación que ese sesgo eurocéntrico efectivamente ocultó, camufló las características centrales de la realidad latinoamericana para ponerlas al servicio de la dominación desde el siglo XVI hasta la actualidad. Es efectivamente una afirmación con las que muy pocos efectivamente podrían estar en desacuerdo. Desde el punto de vista, las páginas escritas por Omar me parecen realmente muy significativas y deben, por consiguiente, ser motivo de una lectura y de un debate. Yo quisiera, en este contexto, solamente permitirme un par de apuntes muy rápidos a fin de matizar esta afirmación central formulada en los términos que he señalado por Omar. La primera es que esta dicotomía entre el centro y la periferia, donde el centro produce una visión sobre el mundo y en particular sobre la periferia, correcta o sesgada, y una periferia que no hace sino recibir de manera crítica estos mensajes, no me parece, para decirlo rápidamente, correcta. En primer lugar, porque no toda la producción intelectual del así llamado centro tiene efectivamente ese sesgo. Quiero en particular aquí recordar los títulos, que ustedes pueden verlo en la biblioteca del Departamento de Historia.
entre paréntesis, esto es efectivamente un pequeño comercial, el gran libro de un antropólogo, me refiero a Eli Wolf, titulado Europa y los pueblos en historia, donde él se pregunta qué pasaría en efecto si uno descoloca el proceso de la historia de la humanidad, de tal modo que su epicentro, en lugar de ser Grecia y Roma, como es efectivamente el pensamiento dominante, estuviera más bien situado ese epicentro en la periferia. Y evidentemente las coordenadas del proceso de la historia universal serían totalmente diferentes. El segundo son los varios libros de otro evidente antropólogo, esta vez inglés, me refiero a Ian Moody, profesor durante muchísimos años en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, quien acaba de publicar el año pasado un libro que resume todas sus reflexiones anteriores, titulado El robo de la historia, que es en efecto una crítica, a mi juicio, contundente sobre las apreciaciones y consideraciones basadas en este sesgo eurocéntrico. No me parece, por otra parte, una casualidad que las dos, Europa y los pueblos sin historia, el título evidentemente evoca el trabajo conocidísimo de Engels, y por otra parte, toda la historia hayan sido escritos por antropólogos prominentes. El primero, Wolf, un norteamericano, y el segundo, un inglés. Pero no voy a referirme solamente a las grietas en el pensamiento eurocéntrico. Ocurre que en América Latina, antes de la claridad del postcolonialismo, de la mano de la voz de Maternión o de mi compatriota Aníbal Quijano, hubo una producción que desde los 50 o 60 del siglo pasado trataron efectivamente de hacer lo mismo, es decir, una crítica contundente a los paradigmas ideológicos centrales que venían del centro. Los dos más conocidos son evidentemente la teología de la liberación, aquella apuesta por una teología de los pobres, como lo llamaba el peruano Gustavo Gutiérrez y muchos otros, y por cierto la teoría de la dependencia, que en la versión original de Enzo Pálido y de Fernando Enrique Cardoso fue igualmente una crítica radical a la teoría del comercio internacional basada en las ventajas comparativas como palanca para el crecimiento económico. Cardoso y Faledo y sus principales seguidores decían que eso, si de palanca se trataba, era justamente de una palanca para contener el crecimiento o incluso para su retroceso. La investigación de la historia económica de la región en la década de los 80 y los 90 ha efectivamente matizado esas afirmaciones iniciales en el sentido de que los obstáculos mayores al crecimiento no solamente son las fuerzas externas como el mercado o los capitales internacionales, sino que muchas veces los obstáculos internos son tan iguales o incluso mayores como freno a ese desenvolvimiento. Pero independientemente de las críticas que se hayan formulado, hoy, en el 2012, ¿quién puede efectivamente cuestionar la total vigencia de la teoría de la dependencia en el entorno del mundo internacional en el que nos encontramos? Pero puesto que este auditorio es un auditorio fundamentalmente de historiadores, quiero acudir a otra dimensión en la cual efectivamente estos cuestionamientos al eurocentrismo
no tuvieron que esperar las clarinadas más recientes. Ocurre que en 1970, un cordobés, no de Córdoba, España, sino de la Córdoba del noreste argentino, Carlos Semba Tazacuía, discípulo de un extraordinario historiador local, su nombre fue Severino Garzón Macedo, empezó a diseñar un trabajo, un conjunto de propuestas que, esto no es una provocación, constituye efectivamente el primer logro hacia la constitución de una genuina historia colonial de la América Latina. Ciertamente no solo él, estuvieron también Enrique Tanneder, también Juan Carlos Garavaglia, también Silvia Palomeque y muchísimos otros más. ¿Qué fue lo que hicieron muy rápidamente? No es que no hubieran existido historias coloniales antes de 1970. Por lo menos la tapa de muchos libros efectivamente registraron ese título. Pero más que de una historia colonial, se trataba efectivamente de una historia de Europa o de España en América, o de una historia de Europa, perdón, de los hombres, europeos o españoles, de las instituciones europeas y españoles en América y de sus sucesivas transformaciones. Digo hombres además de manera muy precisa, porque como sabemos muy bien, las mujeres ni siquiera aparecían en los pies de página. Y la adaptación, por cierto, en el contexto del suelo americano de aquellas instituciones y de aquellos hombres. Pero esto es, en resumidas cuentas, una historia de España o de Europa en América y nada más. El trabajo de las personas que acabo de nombrar fue un trabajo fundamentalmente de historia económica para examinar cuáles fueron los cambios que la producción del oro y la plata produjeron en la transformación del espacio económico y social de la América. Porque antes, este mismo tema, que tiene evidentemente una larguísima y muy distinguida trayectoria académica, porque interesó a Jean Morin, interesó a Marx, interesó a Keynes, interesó a Friedman, fue planteado fundamentalmente con el tipo de impacto que tuvo la circulación de los metales preciosos en la transformación del espacio económico europeo. Y ciertamente que el impacto fue enorme. Primero, la acumulación primitiva del capital. Segundo, la concentración del mismo. Tercero, la modernización. Y si uno quiere efectivamente llegar hasta el final, el nacimiento y las transformaciones sucesivas del capitalismo. Desde el punto de vista, ese sesgo por mirar sobre todo América en relación a Europa tenía efectivamente una cierta justificación. El problema, no obstante, es que los metales preciosos, antes de ser exportados en un 75% de manera legal por el puerto del Callao y un 25% a través del contrabando por el puerto de Buenos Aires, circularon internamente dentro del espacio americano y produjeron, por lo tanto, también transformaciones muy profundas. Ahora, por cierto, no se trata de un ejercicio chauvinista de decir es preferible esta opción, porque al final de cuentas se trata de nuestra historia, mientras que la otra debiera interesar fundamentalmente a los europeos. Ocurre que, igualmente, cuestiones teóricas de una gran envergadura pueden ser efectivamente resueltos cuando se examina de una manera mucho más endógena. Por ejemplo, el papel de los metales preciosos, de los cuales me estoy refiriendo ahora. Ejemplos. La teoría cuantitativa de la moneda. La formulación inicial de la teoría cuantitativa de la moneda fue realizada por Jean Morin.
en sus disputas con Malestrones, luego refinada por Fisher en el sentido que los cambios en los niveles de los precios, como ustedes saben, es una función de una mayor o menor oferta de metales preciosos. Eso es lo que en última instancia sigue diciendo Friedman en sus artículos tardíos del siglo XX. Pero en el mejor de los casos, esta formulación es apenas una simple constatación. Constatar efectivamente que dos variables, la variable precios y la variable metales preciosos, se alteran en función de una mayor o una menor oferta de los últimos, de los metales preciosos. Pero constatar no es explicar. La explicación supone efectivamente partir de esta constatación y buscar razones mucho más profundas, examinar, por ejemplo, las condiciones concretas del trabajo de los indios unitarios en los Andes, que terminaron efectivamente produciendo un tipo peculiar de mercancía, que fue la plata, que en su proceso de circulación se convirtió en dinero para terminar siendo efectivamente moneda. Pero no solamente esto. Si creemos en toda la historia de la etnohistoria andina, la gente de los Andes realizó la extraordinaria proeza de tener una economía solvente, sin que por otra parte las tres instituciones clásicas de cualquier texto de economía, es decir, mercado, moneda e intercambio, existieron. Eso no existió. Lo que no les impidió efectivamente crear un sistema económico y social donde las plagas modernas del capitalismo, el desempleo, la miseria, estuvieron ausentes. ¿Cómo lo hicieron? Esto es tema de un debate muy grande que evidentemente escapa a la presentación que estoy tratando de hacer. El hecho es que hoy, en el 2012, el 99% de los bienes que ingresan a la canasta de consumo de las unidades domésticas más alejadas, por ejemplo, de Lima, o de La Paz, o de Quito, pasan por el mercado. Por consiguiente, desplazar el análisis de Europa hacia América implica, por una parte, saber cuáles fueron las condiciones y los mecanismos del nacimiento de la mercantilización de una economía, cuáles fueron las consecuencias de la expansión de una economía monetaria y de qué manera estas economías fijaron efectivamente sus límites. Bueno, estas y otras cuestiones creo que están efectivamente en esa inversión de la perspectiva, que fue hecha con mucha sobriedad, sin mucho ruido, y que son efectivamente ahora lo que está en la base de esta nueva manera de conocer y de pensar la historia de la América colonial. Pero no solamente esto, ¿verdad? En otro campo, en el campo del pensamiento político, quiero referirme a la obra de José Arico, otro cordobés, quien desde Córdoba, desde la década de los 60, comenzó a publicar una serie de números como boleados, pero titulados Cuaderno de pasado y presente, en vocación justamente a lo que hiciera Gramsci antes. Y no solamente eso, sino que editando la Biblioteca de Pensamiento Social del siglo XXI, primero en Buenos Aires y después de México, puso efectivamente al alcance de mucha gente interesada en estos temas el pensamiento de lo mejor del pensamiento socialista, como una forma efectivamente de enfrentar las vulgares ortodoxias que en ese momento se difundían. Recuerdo que Ferriarse, en las antinomias de Gramsci justamente, recordaba su enorme sorpresa al constatar que en Córdoba y en Argentina, en la década ya 50, el pensamiento de Gramsci era difundido, discutido, asunto que para el caso de Europa tuvo que esperar efectivamente 4 o 5 décadas más tarde.
porque creo que es importante reconocer esta situación. El otro trabajo que contiene la revista Boleardos es de Natalia Otero Jaramillo, a quien tuvimos el placer de escuchar hace un momento. Bueno, hoy, en la tarde del 16 de agosto del 2012, hablar de teoría o de explicación de la historia tiene efectivamente una fuertísima resonancia, algo completamente anacrónico, ¿verdad? Porque este tipo de cuestiones no está más efectivamente en la agenda de la reflexión y de la investigación de historia. Por razones muy diversas que tampoco yo tengo el tiempo aquí para examinar con detalle. Quiero decir, no obstante, que este es un asunto que de hecho acompaña prácticamente desde su nacimiento, no tanto a la historia, pero sí a la historiografía, en el sentido del trabajo realizado por los historiadores para caricaturizarlo, diría. En efecto, que hubo una división de trabajo entre los filósofos por una parte y la historia, en el sentido que los historiadores, por cierto, escribían libros de historia, muchas veces libros espléndidos, con la pequeña desventaja de que no sabían efectivamente cómo hacerlo. Mientras que los filósofos hacían exactamente lo contrario, es decir, predicaban sobre qué era la historia, cómo debía ser, cómo debía hacerla, cómo debía eventualmente escribirse, pero muchas veces no tenían efectivamente una práctica profesional como tales, en el sentido más vulgar de la palabra, nunca habían puesto los pies en archivos. De tal manera que ese simple hecho fue efectivamente la razón para la descalificación recíproca que unos y otros se hicieron. Y la razón es muy simple, porque, como decía hace un momento, cuando la historiografía, por lo menos institucionalmente, aparece de la mano del trabajo de Ranke y sus amigos, lo que Ranke hizo fueron varias cosas, pero lo primero y sobre todo fue permitir que la historia descendiera de las nubes a la tierra y que por vez primera sus contemporáneos pudieran, leyendo cada uno de los 99 libros que escribió, conocer de manera concreta la historia de instituciones, el papado, la historia de continentes, de Europa, o la historia de regiones de ese continente. Porque lo que hubo antes fue fundamentalmente especulación. De manera que de ahí surge efectivamente una ambivalencia que trajo profundas consecuencias negativas, sobre todo para la historiografía. Son muy pocos efectivamente los historiadores educados en filosofía, lo cual los lleva efectivamente a reconocer que las prédicas postmodernas son absolutamente novedosas, y basta leer efectivamente el pensamiento presocrático para reconocer que no hay nada nuevo efectivamente debajo de la tierra. Pero en segundo lugar, y es a esto lo que entiendo se refiere también Natalia, es que son muy pocos efectivamente los historiadores que piensan su oficio. Creo que los dedos de una mano, y esto no es una exageración, sobran para pensar en un historiador que al mismo tiempo piense sobre las condiciones concretas de la creación del conocimiento en ese campo. Tengo dos nombres. El más prominente, Natalia lo recordaba aquí, Edward Thompson, y de manera casi marginal de sus trabajos, Pierre Vilar y alguno otro.
incluso el gran libro de cerca de 500 páginas en la edición original de La miseria y la teoría de Thompson, a mi juicio, no responde de manera frontal a las objeciones que Althusser en 4 páginas en Leer el Capital formulaba a los historiadores. ¿Y cuáles eran esas objeciones? Primero, no saber cuál es la teoría de la historia. Segundo, lo que distingue al trabajo de los historiadores respecto a todo el resto es que hicieron efectivamente del tiempo su monopolio. Lo que distingue a un sociólogo, a un antropólogo, por un lado, de un historiador es que efectivamente uno espera que el historiador sea un experto o un profesional del tiempo. Lo que ocurre, sin embargo, es que su noción del tiempo, decía Althusser con mucha razón, es exactamente similar a la noción del tiempo que tiene un fabricante de calendarios, de almanaques o de un relojero. Eso no es el tiempo, es una categoría teórica que tiene que ser, por lo tanto, construida. Y lo mismo el concepto de hecho histórico, el concepto de evidencia. Esto no quiere decir, por cierto, que la lectura de La miseria tendría que ser una lectura prescindible, porque hay páginas realmente muy bellas donde Thompson con mucha fuerza decanta efectivamente la larguísima experiencia que tuvo como historiador. Entonces, ¿qué es lo que uno debiera esperar? Una teoría de la historia, o para decirlo de manera menos presuntuosa, una historia de carácter analítico, debiera ser capaz de proponer las coordenadas necesarias para pensar la naturaleza del conjunto social, su racionalidad, los límites internos de su articulación, los umbrales de su transición, las contradicciones inseparables que cobijan la dirección del cambio y, por cierto, el papel de los actores, su inercia, su protagonismo, el resultado esperado de sus acciones o los resultados opuestos a esas mismas acciones, que resultan por el hecho que efectivamente la acción histórica no es la acción de uno, es una acción de multitudes que operan efectivamente, como alguien lo reconocía con mucha pertinencia, como paralelogramo de fuerzas. Ahora uno se pregunta, ¿es eso posible hoy? ¿Y si lo fue antes? La fragmentación del conocimiento y la agenda nueva de la investigación convierte esa agenda que acabo de anunciar en un anacronismo, o en el mejor de los casos, en una utopía. Quisiera, para terminar, argumentar sobre... Quisiera, decía, argumentar para terminar sobre el camino recorrido antes que las actuales antinomias del tipo estructura versus agencia se convirtieran en opciones irreconciliables. Para comenzar, es necesario reconocer que la dicotomía subjetivista-objetivista es falsa, porque ignora la interacción estructural entre conciencia, acción y estructuras reales. La relación entre explicaciones causales y la explicación y la comprensión hermenéutica debiera ser a su vez cerrada y mutua, en lugar de ser planteada como opuestas. Los modos de presentación narrativa y estadística analítica se requieren ambos a fin de presentar de manera adecuada los procesos históricos.
De otro lado, no es cierto, pese a su importancia, que la teoría de la estructuración se origina en los trabajos del inglés Anthony Giddens. Se origina en la Ilustración europea y continúa con las propuestas de Marx y de Becker. Piénsese, por ejemplo, en las famosas tesis sobre Feuerbach y la ideología alemana del primero. Además, para rescatar la centralidad del concepto de praxis humana. O piénsese en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, donde Marx dice que los hombres hacen su propia historia, pero no en condiciones de su libre elección, que son, por cierto, frases canónicas que él, Marx, no explicó en detalle. Weber, por otra parte, siendo un teórico social, mientras que Marx era un crítico social radical, desarrolló extensamente teorías sobre la acción social, las formas de la organización social de la acción y la interrelación entre acción, conciencia y estructura. Propuso una combinación de interpretación hermenéutica y explicación causal en sus escritos de carácter metodológico. Y en lo que concierne al papel de la agencia, vale la pena recordar que es diferente de los varios conceptos individualistas de persona y de acción, tales como racionalismo y conductismo, que enfatiza la autonomía individual abstracta, o de conceptos funcionalistas y estructuralistas que enfatizan la determinación estructural de la acción, de manera que el aparente papel de la acción es llevar a instalar relaciones y significados sociales dentro de la totalidad. El concepto de agencia tiene dos significados relacionados. El primero es el poder objetivo, el primero es el poder relativamente autónomo que tiene una entidad o parte de un sistema para producir un efecto, es decir, de ser agente de cambio. En segundo lugar, el poder de una persona para actuar en beneficio de otro, de tal manera que actúe en función de lo que busca el primero. El concepto de agencia social, por lo tanto, combina ambas definiciones. Implica la habilidad de personas para elegir canales de acción, actuando en función de sus elecciones para producir cambios estructurales. Pero es importante igualmente reconocer que las acciones no están libres de constreñimiento, como tampoco la acción y sus consecuencias. Los constreñimientos sobre elección y acción son los límites estructurales, ideológicos, culturales, sociales y políticos de la conciencia y de la acción. Habría igualmente mucho que decir sobre las aparentes dicotomías en los cuales la ausencia de una teoría efectivamente no ha producido esta fragmentación. Una es la dicotomía entre materia y cultura, o entre subjetividad, idealismo por una parte y materialidad por otra. No son, por cierto, categorías opuestas y separadas. Yo recuerdo con emoción el viejo libro de otro antropólogo, Boris Baudelaire, Lo ideal y lo material, donde decía que la única forma razonable de dar cuenta de estas supuestas oposiciones no era separándolas, sino encontrando el campo de lo ideal en el universo material y viceversa, encontrando la materialidad de las configuraciones ideales. Muchas gracias. Bueno, para finalizar, agradecemos a Natalia, a Daniel y al profesor Bonilla por sus intervenciones y a todos ustedes también por su presencia y atención.